En la práctica anterior habíamos estudiado patología de la hipófisis y la parte inicial de la tiroides. Hoy día continuamos con patología de la tiroides con el proceso denominado tiroiditis. La tiroiditis es un grupo de alteraciones caracterizadas por la inflamación del parénquima de la glándula tiroidea. La etiología es variada, puede ser un factor inmunológico, infeccioso, por fármacos y otros factores externos que inflaman la glándula y dan una serie de signos ecográficos comunes. Hemos dicho que la ecografía es la técnica inicial para estudiar la patología de la tiroides, ya que la tiroides está muy próxima a la piel y es fácil y accesible a la ecografía. Quisiera que me digan si están escuchando, escuchan bien, algún problema, ¿está claro? ¿Escuchan en el chat, por favor? ¿Escuchan? ¿Se escucha claro? ¿Se escucha, doctor? Señorita Blanca, ¿está bien? Sí, se escucha, claro. Los demás colegas, escuchan, por favor, un comprendido. ¿Ningún otro escucha? Señorita Rodríguez. Muy bien, bueno, entonces vamos a continuar. ¿Cuáles son los signos de la tiroiditis aguda? Son los siguientes: aumento de volumen global, predominantemente son áreas hipoecoicas de bordes imprecisos, heterogéneas, alternando con áreas anecoicas pequeñas y otras áreas hiperrefringentes. Se pueden infectar con facilidad si es que no son de origen infeccioso y producir abscesos. Y hay un marcado incremento de la microvascularización. Generalmente vamos a encontrar la imagen del infierno de colores, puros vasos capilares en todo el parénquima tiroideo. Entonces, signos de la tiroiditis: aumento de volumen, parénquima heterogéneo, ya no es homogéneo como habíamos mostrado las clases de anatomía, y hay áreas anecoicas, otras hipoecoicas, otras hiperecoicas, de bordes imprecisos y un marcado incremento de la microvascularización. Eso lo vemos con el Doppler fácilmente, que es cuestión de presionar un botón y bueno, y tiene software y te ve toda la vascularización de la glándula, ¿no? Entonces, esos son los signos de la tiroiditis aguda. Este es un corte longitudinal, el polo superior, el polo inferior. Vemos aquí áreas hiperrefringentes, áreas hipoecoicas, áreas anecoicas. Con facilidad se puede infectar y puede producir abscesos en el parénquima, ¿no? Entonces se complica si es de origen inmunológico con las bacterias. Entonces, tiroiditis, proceso inflamatorio, marcado incremento de la microvascularización del parénquima tiroideo y, por supuesto, alteraciones de la ecorefringencia homogénea, que es lo normal, ¿no? Tumores benignos de la tiroides, tenemos, como siempre, masas benignas, masas malignas. Ya ustedes conocen todas las características de la masa benigna. Por lo general es una masa sólida, bordes definidos, regulares. En el caso del parénquima tiroideo, se rodea de una pequeña banda hipoecoica en torno a toda la masa homogénea que es el tumor benigno. La vascularización es predominantemente periférica y escasa, o sea, hay pocos capilares. Generalmente la masa es hipovascularizada, casi no tiene vasos. Cuando crecen, desplaza las formaciones anatómicas, las comprime, no las invade, no hay ganglios, metástasis. Entonces, esas son las características de todos los tumores benignos. Se deformará con la compresión y se movilizará con la deglución. Entonces, signos ecográficos de
proceso expansivo benigno, o sea, de un adenoma, de un fibroma, de un lipoma, bueno, de la glándula tiroidea. Masa generalmente homogénea, bordes nítidos, regulares, por lo general rodeada de una pequeña banda econegativa periférica, homogénea, regular. Desplaza las formaciones anatómicas, no las invade, las comprime, y si pueden ver, hay escasa vascularización periférica. No hay ganglios, no hay metástasis, se deforma con la compresión, se moviliza con la deglución. Todos los signos de benignidad comunes a todos los tumores benignos. Por supuesto que crece lentamente, no es otro signo de proceso benigno. Comprendido, ya me imagino que cuando vean una masa en cualquier órgano, igualmente van a describirla y van a decir masa probablemente benigna, masa probablemente maligna. Hasta ahí suficiente con sus posibilidades diagnósticas. Ya las otras modalidades de imágenes nos dirán el apellido de la masa, ¿no? Es un carcinoma, es una variante anatómica, es una congénita, es una lesión traumática, en fin. Pero no se queden mudos cuando ven una imagen, por favor. Ya les hemos dicho, primero preguntar sobre la sintomatología del paciente y el lugar donde se ha hecho el examen, porque es muy difícil si a usted le ponen esta imagen y usted sepa de qué órgano es y a qué nivel está. Entonces, para eso usted, el ecografista tiene el aparato en la mano, cuando pone, estoy en el lóbulo tiroideo derecho, estoy en el lóbulo tiroideo izquierdo, corte tal o corte tal. Es sencillo, no es nada difícil, no hay necesidad de ser súper especialista, sino tener sentido común. Le puso el Doppler, claro, el aspecto, como en este caso, llama la atención, preocupa, asusta, pues heterogénea. Aquí aparentemente desapareció la cápsula, no es muy tenue, no vemos la cápsula, pero aquí sí vemos una pequeña cápsula, el halo hipoecoico es muy finito, acá hay áreas anecoicas pequeñas, áreas hipoecoicas, áreas hiperefringentes y pequeñas microcalcificaciones. Asusta, preocupa, pone usted su Doppler, pobremente vascularizado. El tumor maligno es hipervascularizado, igual que la tiroiditis. En este caso no hay vascularización en la masa, entonces otro signo de que indican benignidad. Y si usted le hace un espectro con el método triplex, o sea, la imagen bidimensional, el doble color y el doble pulsado, y encuentra el espectro, va a tener escaso componente diastólico, va a ser de alta resistencia, que el flujo es de alta resistencia acá en el tumor benigno, ¿no? Distinto del tumor maligno, que va a tener un espectro con amplio componente diastólico. Vamos a volver a ver esto más adelante. La tomografía, otra técnica que también nos ayuda, nos da abundante información sobre las relaciones anatómicas. Van a encontrar una masa homogénea o heterogénea. Ya les hemos dicho que las masas benignas también se necrosan porque es pobremente vascularizada y se infarta en algunas zonas, entonces se le da aspecto heterogéneo. Baja captación de contraste, o sea que capta poco contraste porque tiene pocos vasos, ¿no? Hay áreas hipodensas, que puede ser por infarto o degeneración quística. Y ya hemos dicho, desplaza las formaciones anatómicas, las comprime, no las invade. Entonces la tomografía también nos ayuda bastante en los cortes distintos que pueden hacer, ¿no? Cortes axiales, sagitales, coronales, todos los cortes que ustedes desean. Por ejemplo, acá tenemos una masa en el lóbulo tiroideo izquierdo, grande, heterogénea, deforma el lóbulo tiroideo y está desviando la tráquea hacia el lado contrario, y hay un nódulo hiperecoico irregular rodeado de un halo hipoecoico, ¿no? Desplaza a la yugular, desplaza a la carótida, no vemos ganglios, no invade los tejidos blandos, desplaza la tráquea, no invade la pared de la tráquea. Entonces, esa es una masa benigna, la tomografía
certifica la posibilidad presentada por la ecografía. Seguimos. Tumor maligno, todo lo contrario, una masa heterogénea, irregular, bordes imprecisos, eficiencia irregular, crece rápidamente, invade las formaciones anatómicas vecinas, la ecorreficiencia es irregular, hay áreas anecoicas, áreas hipoecoicas, áreas hiperrefringentes con microcalcificaciones. Los bordes son imprecisos, no vemos los límites de las formaciones anatómicas. Le pone usted el Doppler y hay un infierno de colores. Todos son puros vasos capilares, o sea, hay gran demanda de glucosa, de oxígeno y de metabolitos, ¿no? Eso es lo que está demostrando el Doppler a colores en esta masa. Hemos visto que la masa benigna, a nivel de la masa, no había vasos, ¿no? Aquí está lleno de vasos. Entonces, nódulo único o múltiple, puede ser hipoecoico irregular, bordes imprecisos e irregulares, hay microcalcificaciones, acá están las microcalcificaciones, son puntitos hiperrefringentes, es hipervascularizado, eso ya saben, va de las formaciones anatómicas, no tiene bordes definidos, la consistencia es dura, pétrea, no se deforma, usted lo comprime y no se deforma. O sea, la elastografía es otra modalidad que nos demuestra que es pétrea, que es dura como piedra. Esa es la característica del carcinoma. Y no se moviliza con la deglución. Y generalmente hay ganglios regionales en las cadenas distintas, en las distintas cadenas de drenaje de la tiroides, sobre todo en el paquete vasculonervioso del cuello, que es la carótida, la yugular y el vago, ¿no? Entonces, ahí hay ganglios que los vamos a detectar con características de metástasis. Si ponemos el Doppler, infierno de colores, le hacemos el estudio triplex, el método triplex, les hemos dicho en oportunidades, en ecografía es una modalidad más que tienen los equipos modernos, en la cual usted evalúa el flujo, las características del flujo de esos vasos malignos. ¿Cómo los evalúa? Con el método triplex. ¿En qué consiste el método triplex? El examen bidimensional en blanco y negro, en gris, examen bidimensional, hace un corte, ubica la masa, le pone el Doppler color, segunda modalidad, examen bidimensional normal, Doppler color, localiza el vaso, en ese vaso anormal, pone usted la toma de muestra, acá está poniendo la toma de muestra, que son dos rayitas que evalúan el flujo por este vaso en este punto. Entonces, ese flujo está representado en este espectro. Entonces, Doppler, imagen bidimensional, Doppler color, Doppler pulsado, y nos da el espectro. ¿Qué es el espectro Doppler? Es un latido cardíaco. Esta es la sístole, esta es la sístole, diástole. ¿Cuál es la característica del flujo de una masa maligna? Que tiene amplio componente diastólico. El componente diastólico en un tumor benigno sería aquí abajo, sería de baja amplitud, de baja frecuencia, acá. Pero aquí hay sangre abundante durante todo el ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque las células malignas tienen gran demanda de glucosa, de oxígeno y de metabolitos. Entonces, el método triplex para todo tumor maligno nos ayuda, es un punto más de referencia para decir que es una masa maligna. Comprendido el método triplex, está explicado desde la clase inaugural, se hemos explicado, se hemos insistido, es una cosa sencilla, fácil, que hay que familiarizarse porque va a tener a su disposición ustedes cuando estén en el internado, estén en la residencia. Si quieren utilizarlo, lo utilizan, si no, pues lo dejan, eso depende de cada uno. Seguimos. Una masa heterogénea, un tumor maligno de tiroides, esto generalmente ya desde que lo ve usted al paciente va a tener una masa en la parte inferior anterior del cuello, y le pone el Doppler, el
la ecografía bidimensional, con eso ya usted puede decir que esto es maligno, porque la piel, tejido subcutáneo, aponeurosis muscular superficial, aponeurosis muscular eh, anterior, y aquí tenemos una masa heterogénea, bordes imprecisos, irregulares, con eficiencia irregular, áreas anecoicas, áreas hipoecoicas, áreas hiperecoicas, microcalcificaciones claramente visualizadas, invade los tejidos, no tienen nítidos bordes definidos, regulares, no vemos la carótida, no vemos la yugular por la gran densidad que tiene esta masa, en parte lo está enmascarando y probablemente no sabemos si hay una trombosis o no hay una trombosis, ¿no? Aquí sí hay áreas anecoicas que son áreas de necrosis. Usted le pone el Doppler aquí color, va a estar lleno de vasos, menos esta zona que es área de necrosis, ¿no? Entonces es fácil de ver, usted diría probablemente masa, probablemente maligna. ¿Qué hace usted cuando tiene nuestro caso? Bueno, tiene que derivarlo al especialista, que le hará una biopsia muy sencilla, muy fácil acá, aunque ya tiene las características de malignidad, sino para determinar el tipo de carcinoma que es para el tratamiento respectivo. Ya les hemos dicho varias veces, la biopsia se hace cuando van a estar en tratamiento, o es a base de quimioterapia, es a base de radioterapia o la cirugía. Entonces depende del tipo de tumor que sea, y ya saben los especialistas a qué responde más, ¿no? Entonces, es el objeto de la biopsia. Aquí la biopsia es muy sencilla, muy fácil. Usted pone el aparato de ecografía, está viendo y ve cómo ingresa la aguja y hace biopsia en el punto que usted desea, ¿no? Bueno, una vez que una masa de esa naturaleza, usted tiene que seguir el paquete básico nervioso, la carótida, yugular, y aquí hay ganglios y ahí está el nervio vago. Entonces, estos ganglios generalmente son pequeños, casi no los vemos, pero cuando hay metástasis, como en este caso, aumenta sobre el diámetro transverso. Ya el ganglio no es fusiforme, el ganglio normal es fusiforme, pequeño, predomina el diámetro longitudinal, es hipovascularizado, los bordes son nítidos, tiene cápsula periférica, aquí tiene la cápsula, se interrumpe acá. Este ganglio es maligno porque aquí ha roto la cápsula, se está extendiendo por fuera del ganglio maligno, metastásico. Otro ganglio más avanzado, más grande, con claro predominio del diámetro transverso. Aumentó el diámetro transverso y ya no es fusiforme, no tiene forma de uso. No vemos la cápsula. Hay áreas anecoicas irregulares, son áreas de necrosis. Está invadiendo las áreas vecinas. Entonces, esto es otro signo que indica que este ganglio maligno procede del lóbulo tiroideo. Es muy fácil de ver, que lo va a palpar y también va a poner ahí el ecógrafo y lo va a ver el transductor, ¿no? Entonces es fácil de ver. Vamos a ver patología de los ovarios. En la parte anatómica les habíamos manifestado de que los ovarios tienen el ciclo ovárico y que es una glándula que permanentemente produce estrógenos, bueno, en forma cíclica, estrógenos y progesterona, y que tiene una serie de trastornos funcionales que afectan el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Entonces vamos a ver qué patología hay de los ovarios. Sobre todo hay alteraciones funcionales, ¿no? Que todo el mes para cambiando de forma y de tamaño las formaciones anatómicas, el endometrio y la cortical y el estroma ovárico. Entonces, ¿cuál es la patología más frecuente? Trastornos disfuncionales. Hay un folículo luteinizado, quiste hemorrágico de los ovarios, estamos hablando, quiste endometriósico, quiste cuerpo amarillo, y ovario poliquístico. Tumores benignos, los de siempre, ¿no? Cistoadenoma, fibroadenoma, teratoma, y los tumores, sobre todo el carcinoma, tumor maligno, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de estos trastornos disfuncionales son los más frecuentes. Constantemente hay cambios funcionales de los ovarios. Usted sabe que la fisiología de estos órganos
son muy propensos a ser afectados por el aspecto emocional, por el aspecto personal de cada señora, cada señorita. Si hay mucha tensión, mucha angustia, se altera la producción de hormonas, ¿no? Entonces, y eso afecta directamente a todo lo que está sucediendo en el ciclo ovárico y en el ciclo endometrial del útero. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí en la patología ovárica, sobre todo los trastornos disfuncionales. Estos ya son trastornos orgánicos, ¿no? Estos son funcionales por el estado del paciente, ¿no? Entonces vamos a ver primero el folículo luteinizado, que es el folículo dominante que no ha reventado, que no ha eclosionado. Quiste hemorrágico, bueno, se trata de un folículo dominante que al eclosionar, al reventar para la ovulación, no se rompe la pared externa, sino se rompe hacia adentro, la parte interna, entonces sangra el quiste hacia el interior del contenido líquido que tiene. Entonces, eso se llama quiste hemorrágico. Quiste endometriósico es cuando parte del endometrio, en lugar de, en la menstruación, en lugar de salir por el cuello uterino, por la trompa introduce hacia el ovario y se implanta en el ovario. Entonces da un quiste endometriósico. O sea, ese endometrio se implanta en el ovario y ahí funciona, recibe las hormonas y va a producir este quiste endometriósico. El quiste del cuerpo amarillo se produce en la segunda fase del ciclo ovárico, ¿no? En los 15 días posteriores a la ovulación, y que va a producir progesterona. ¿Qué aspecto tiene? Todas las características de un tumor maligno, el quiste del cuerpo amarillo. Ya le hemos dicho por qué, les hemos explicado en la clase anterior, por qué parece maligno el quiste del cuerpo amarillo. Vamos a repetir hoy día. Y el ovario poliquístico es lo que está de moda en casi todo el mundo. Todo el mundo, todas las personas, todos los diagnostican ovario poliquístico, equivocadamente, en la gran mayoría. Vamos a ver también las razones de esto, ¿no? Entonces vamos a entrar primero en los trastornos disfuncionales. El folículo luteinizado es el folículo dominante que no eclosiona, que no revienta el 14 o el 15 día, persiste después, y generalmente persiste después de la menstruación. O sea que este folículo dominante, le hemos dicho que es fisiológico, crece hasta el 14º día o 15º día del ciclo ovárico y ese día revienta. Es la ovulación, es la eclosión del folículo dominante. En oportunidades no revienta, entonces continúa íntegro el quiste a lo largo de todo el ciclo. Ese quiste se llama folículo luteinizado, es un folículo quístico. Y bueno, el óvulo que está ahí, que ha hecho madurar, se va a envejecer y va a degenerar. Generalmente, este folículo luteinizado o este quiste simple va a desaparecer en una o dos reglas posteriores. Generalmente revienta y se acabó el problema, pero fuera del momento de la ovulación. ¿Cuáles son las características ecográficas? La de un quiste simple. Forma circular, pared delgada, regular, lineal, ecorefringente, el contenido seconegativo homogéneo, hay un refuerzo posterior, y generalmente este folículo está localizado en la periferia del útero y si le pone el Doppler tiene un espectro de elevada resistencia y pobre vascularización, no es rica la vascularización. Entonces es un quiste simple, como hemos visto los quistes en el pulmón, en el riñón, en el hígado. Aquí igual es un quiste simple, un quiste seroso del ovario. Ya lo conocen, ya lo han visto, fácil de reconocer. Imagen econegativa circular, membrana periférica, homogénea, regular, sin tabiques, sin tejido sólido. Hay un refuerzo posterior, que es este brillo que es detrás de la colección líquida. Hay un brillo que es el refuerzo posterior. ¿A qué se debe? A que los
ondas de ultrasonido, atraviesan el quiste y no son detenidos, pero llegan a la pared posterior y ahí se impactan y destacan el tejido posterior. Eso se llama brillo posterior. Es un fenómeno físico eh, que se origina detrás de las colecciones líquidas. En toda la colección líquida, en la parte posterior, va a haber refuerzo posterior, brillo. Entonces, igual que en todos los órganos, las alteraciones que se producen, que origina este folículo luteinizado. Imagen econegativa circular, econegativa homogénea, circular, pared periférica hiperefringente, lineal, homogénea, regular, refuerzo posterior, hipovascularizado y con espectro de alta resistencia. Eso es lo mismo que un quiste seroso cualquiera. Quiste endometriósico, ya les hemos dicho que se produce cuando sangre o células endometriales, en lugar de salir por el cuello uterino, se van por la trompa y llegan al ovario. Entonces ahí se implantan y son afectadas por las hormonas, originando el quiste endometriósico. El quiste endometriósico tiene las siguientes características. Generalmente es oval, eh, también produce paredes gruesas e irregulares, a veces mal definidas. El contenido tiene ecos finos homogéneos por lo general, pero puede tener tabiques finos e irregulares. También muestra un refuerzo posterior y el Doppler no tiene vascularización. ¿Por qué? Porque son células independientes. Es como si fuese sangre diluida, ¿no? Entonces, quiste endometriósico, aspecto homogéneo, por lo general homogéneo. Este es el aspecto del quiste endometriósico. Unos puntitos muy finos que son los hematíes del sangrado endometrial, ¿no? Este es el ovario y esta es la forma, generalmente oval, bordes un poquito imprecisos y, bueno, no hay vascularización, no tiene vascularización en su interior. Generalmente no hay tabiques, pero puede tener tabiques. La característica clínica es que este quiste produce dolor cuando tienen relaciones sexuales, entonces eso oriente el diagnóstico, ¿no? Quiste endometriósico. Otro quiste endometriósico, homogéneo, regular, puntitos finos o bien definidos, ¿no? La membrana periférica no siempre es homogénea, regular. Ovario poliquístico, bueno, aquí sí estamos viendo o estudiando una patología que es constantemente diagnosticada en nuestro ambiente, no siempre con fines muy santos, ¿no? No, este es una puede ser por ignorancia o por mala preparación del médico especialista o de la persona que hace, porque, bueno, ecografía, pues hacen cuando no tienen la barrera, van a ver qué hace la enfermera, hace la auxiliar, hace la obstetra, hace cualquier persona emite informes, ¿no? Aventurados. Entonces el ovario poliquístico es pan de cada día. ¿Quién no tiene alteraciones menstruales? Entonces tiene cólicos, tiene adelantos, tiene atrasos de la regla, o incremento de la cantidad o disminución de la cantidad del sangrado. Entonces eso hace que vayan a hacerse una ecografía y es muy fácil ver el ovario y de frente sale el diagnóstico de ovario poliquístico. Vamos a ver por qué diagnostican. No sé si ya recuerdan la clase teórica que les dijimos que al inicio del ciclo menstrual, cuando empieza el ciclo, el ovario normalmente presenta unos 8, 10 o 12 folículos antrales. Estos folículos antrales están permanentemente en la cortical como folículos primordiales con los cuales nace la señorita, la señora, ¿no? Nace ya con un determinado número ahí están los óvulos primordiales que van a madurar cada ciclo.
Entonces, durante toda la vida van a salir de ahí todos los óvulos que va a ovular mensualmente la señorita y la señora, ¿no? Entonces, el ovario poliquístico, para los que nos digan aquí, obviamente, corresponde a la primera fase de la folicular del ciclo ovárico, ¿no? Ya les hemos dicho que aparecen 5, 6, 7, 8, 10, 12 folículos antrales, o sea, los folículos primordiales crecen un poquito y son pequeños quistes de 4, 3, 5 milímetros de diámetro. Eso es normal, hasta 12. Pero ahí entra el ecografista, lo ve al ovario y le muestra pues, a la paciente, aquí está su ovario, acá están los quistes, 10 quistes, usted tiene ovario poliquístico, necesita tratamiento. El tratamiento de hormonas, 2, 3, 4, 5, 6 meses y bueno, y le cura, entre comillas, ¿no? Pero todo ha sido una farsa porque era parte del ciclo ovárico normal. El ovario poliquístico se diagnostica con en las siguientes condiciones. Vamos a enumerar si eso presenta la paciente, entonces si es ovario poliquístico, si no, no. Aumento de volumen de ambos ovarios. Los dos ovarios son grandes, más de 10 centímetros cúbicos. O sea que ya no son 2,5 centímetros de longitud, sino puede ser 4 o 5 centímetros, ¿no? Y aumenta el diámetro transverso. Hay más de 12 folículos corticales, los cuales permanecen sin variación durante todo el ciclo. Ahí está el kit del asunto. Normalmente al inicio de la fase folicular hay 12 folículos, de los cuales todos va a disminuir de tamaño a medida que avanza el ciclo, los días del ciclo, y uno va a crecer, el folículo dominante. En este caso no va a haber folículo dominante. Poco va a haber ovulación, o sea, no va a madurar ningún folículo, todos van a seguir del mismo tamaño durante todos los 30 días del ciclo. Hay hipertrofia e hiperrefingencia del estroma. La parte central, lo que dicen que el hilio algunos es el estroma. Ese estroma está hipertrofiado, es más voluminoso y es hiperrefringente. Y tiene incremento en la microvascularización. Las tres características del estroma: hipertrofia, hiperrefringencia e hipervascularización. Y eso es propio del ovario poliquístico. No va a haber folículo dominante, no hay ovulación, no hay cuerpo amarillo. Al examen Doppler hay incremento en la microvascularización. Entonces, comprendido. Signos del ovario poliquístico. Vamos a repetirles nuevamente. Aumento de volumen global. Presencia de 12 folículos pequeños, 12 o más folículos pequeños durante todo el ciclo. No cambian. No hay folículo dominante, no hay ovulación, no hay cuerpo amarillo, hay incremento del volumen de la ecorefringencia y de la microvascularización del estroma. Recién cuando ven todos estos signos y permanecen durante todos los ciclos igual, pueden decir que es micropoliquistosis ovárica o ovario poliquístico. Si no, es una parte de la fase ovárica del ovario. No. ¿Comprendido? Quisiera que me digan si han entendido lo del ovario poliquístico, el diagnóstico del ovario poliquístico. A ver, un chat. ¿Han entendido? ¿Han comprendido? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Escuchamos, esperamos. Por favor, preguntar. Chat, por favor, que también va a ser parte de su presencia en la práctica. Por favor, ¿han comprendido? ¿No han comprendido? ¿Ninguna pregunta? ¿Se comprendió? ¿Todo claro? ¿Ninguna duda? Todavía saben diagnosticar ovario poliquístico. Entonces no creo que a ningún estudiante de medicina le van a sorprender con un estudio de un ovario poliquístico, ¿no? No decir que usted tiene ovario poliquístico, usted tiene que hacer su análisis y pensar si tiene o no tiene, ¿no? Bien. Si no hay preguntas, seguimos para adelante.
Este es un examen de dos ovarios poliquísticos. ¿Cuáles son los signos? Repetimos. Aumento de volumen, aumento del diámetro longitudinal 3 a 4 centímetros, aumento del diámetro transverso. Presencia de más de 12 folículos corticales periféricos, pequeños, generalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, más de 20 folículos. Permanecen en igual forma, igual tamaño durante todo el ciclo. Se alteran muy poco. Esa es la característica. No hay folículo dominante, ninguno crece, no hay alación, no hay cuerpo amarillo, hay aumento de volumen, o sea, hipertrofia, hiperrefringencia e hipervascularización del estroma. Este es el estroma, el tejido fibroso que está en la parte media. Esto permanece igual durante todo el ciclo. Por supuesto que la señora o la señorita no va a salir encinta, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ovulación, pues. Entonces es un factor más de la infertilidad. Entonces ya todos son expertos en micropoliquistosis ovárica. Seguimos. Cuerpo amarillo quístico. Es un quiste del cuerpo amarillo. Ya les habíamos dicho en la clase de anatomía que el cuerpo amarillo es una glándula endocrina transitoria que produce progesterona solamente del 14º día del ciclo, o sea, después de la ovulación, hasta el 23º día del ciclo normalmente, si es que no hay gestación. Entonces, funciona del 14º día al 23º día, 9 días de función de este cuerpo amarillo. Produce progesterona. ¿Qué hace la progesterona? Hace madurar el endometrio para recibir el óvulo fecundado, ¿no? Si es que no funciona el cuerpo amarillo, no habrá pues gestación también, ¿no? Entonces, a veces este cuerpo amarillo produce un quiste, y ese quiste se llama quiste de cuerpo amarillo. Generalmente es una imagen heterogénea, irregular, que si le pone el Doppler, usted sabe que normalmente es hipervascularizado. Le hace el espectro, tiene amplio componente diastólico, igual que los tumores malignos. Hipervascularizado, amplio componente diastólico, aspecto heterogéneo. Después puede ser de 5 o 6 centímetros a veces en algunas oportunidades. Entonces asusta como un tumor maligno. Entonces siempre también tener cuidado si a usted le dicen que tienen un tumor maligno en la segunda fase del ciclo menstrual, un momentito, esperar menstruar y después de la menstruación me haga un control, con seguridad que si es quiste cuerpo amarillo desapareció. Entonces, vamos a ver cuáles son las características del cuerpo amarillo, ya les hemos dicho las características de un cuerpo, de un tumor maligno, ¿no? Forma puede ser oval, las paredes gruesas e irregulares, no hay paredes, en realidad son los bordes irregulares y precisos, llegar a medir de 3 a 7 centímetros, presenta ecos finos en su interior, es hipervascularizado, bueno, generalmente está localizado en la parte medial del ovario, y hemos dicho que involuciona, puede ser de aspecto quístico, y involuciona a partir del 23º día del ciclo si es que no hay embarazo, ¿no? Si hay embarazo va a seguir creciendo, va a mantener el embarazo hasta la 12ª semana, ¿no? Entonces, normalmente empieza a disminuir el tamaño del 23º día del ciclo. Eso es lo normal. Persiste y se hipervasculariza si hay concepción, ¿no? Si hay concepción, trabaja más, si es que ha sido fecundada la señora o la señorita, ¿no? Entonces, esa es la característica del tumor. El índice, el espectro es de baja resistencia, similar a un tumor maligno, o sea, de baja resistencia quiere decir que tiene amplio componente diastólico. Amplio componente diastólico, es baja resistencia. Si tiene bajo componente diastólico es alta resistencia, ¿no? No sé si ese concepto tiene claro, ya lo hemos explicado y vamos a volver a ver más adelante, ¿no? Bajo componente diastólico es índice de resistencia alto. Índice de resistencia bajo es cuando hay amplio componente diastólico. Entonces, quiste de cuerpo amarillo, generalmente se puede ver este quiste del 14º día al 23º día del ciclo
menstrual normal, mientras está funcionando el cuerpo amarillo, pero ya con la involución del cuerpo amarillo va a desaparecer, es normal. ¿Alguna pregunta sobre el cuerpo amarillo? ¿Entendido? Claro. Otra masita que asusta en el ovario femenino, ¿no? En el ovario de la mujer que está en plena vida sexual normal. ¿Ninguna pregunta? Me imagino que han comprendido. Seguimos para adelante, vamos, nos vamos. Entonces, el cuerpo amarillo quístico desaparece con el periodo menstrual. Es el aspecto de un cuerpo amarillo, masa compleja, heterogénea, irregular, bordes imprecisos, quiste con tabique, con tejido sólido, después el Doppler hipervascularizado, el espectro, el análisis espectral, baja resistencia, o sea, amplio componente diastólico, ¿no? Entonces tenemos un quiste de cuerpo amarillo, ¿no? De malignidad, ¿no? Y con signos Doppler de malignidad, sobre todo entre el 14º día y el 23º día del ciclo. Después desaparece. Otro cuerpo amarillo, aquí, bueno, en este caso pobremente vascularizado, pero debe ser por más adelante algunos otros vasos, ¿no? Pero aquí hemos encontrado pocos vasos, pero aún así son vasos un poquito voluminosos de este cuerpo amarillo. Tumores ováricos benignos, hay 3 tumores fundamentalmente los más frecuentes: el cistoadenoma, el teratoma y el fibroma. Tumores ováricos benignos. Cistoadenoma, teratoma y fibroma. Cistoadenoma es un conjunto de quistes, que ya hemos dicho que tiene una membrana periférica. Ese es el cistoadenoma. Frecuente en el útero, son de amplio volumen. Vamos a ver sus características: cistoadenoma. Masa multiquística, varios quistes con una membrana periférica. Estos son todos los signos de un tumor benigno, pero multiquístico. Masa compleja con múltiples quistes y una membrana periférica común para todos los quistes. Gran volumen, generalmente son voluminosos. Los bordes son bien definidos. Tienen tabiques finos, regulares, escaso tejido sólido, homogéneo, regular. Generalmente no hay líquido en el fondo del saco de Douglas, no hay reduglas, no hay adenopatía regional, no hay metástasis. Y si le pone el Doppler es de alta resistencia, pobremente vascularizado, con bajo componente diastólico. Alta resistencia, bajo componente diastólico. Lo contrario del tumor maligno, tiene amplio componente diastólico. Entonces, cisto, adenoma, tumor benigno. Todo lo contrario va a ser el cistoadenocarcinoma cuando veamos el carcinoma ovárico, los tumores malignos. Todas las características del tumor benigno, el cistoadenoma. Ya hemos repetido 50 veces o 60 veces en nuestro curso. Cuestión de describir, de repetir lo que están viendo, no es difícil. Masa multilocular, membrana periférica. La membrana, aquí no agarramos más porque debe haber ahí gas intestinal o el colon, ¿no? Pero aquí tenemos tabiques finos, homogéneos, regulares, escaso tejido sólido, ¿no? Membrana periférica con refuerzo exterior. Ponemos el Doppler, escasa vascularización. Hacemos el espectro, bajo componente diastólico. Entonces, cistoadenoma, tumor maligno, crece lentamente, no hay ganglios, no hay metástasis, no hay líquido libre en el fondo del saco de Douglas, no va a matar a la paciente. Bueno, necesita tratamiento quirúrgico porque generalmente es voluminoso, ¿no? Escaso tejido sólido, tabiques finos, homogéneos, regulares. Otro cistoadenoma, masa multiquística, varios quistes, ¿no? Un quiste, otro quiste, otro quiste, otro quiste. Tabiques finos, homogéneos, regulares. No hay tejido sólido, contenido, bueno, de los quistes con negativo generalmente homogéneo. No es siempre refuerzo posterior. Pobremente vascularizado, escaso componente diastólico. Seguimos, como ya deben estar ustedes aburridos tantas veces que les repito eso, ¿no? Fibroma ovárico, masa sólida.
Ecorefringencia homogénea, bordes regulares, hipovascularizado. Igualito que el fibroma o adenoma tiroideo, ¿no? Igual, las mismas características en el ovario. Masa sólida, ecorefringencia homogénea, bordes regulares, hipovascularizado. Un ejemplo, tenemos aquí una masa hipoecoica que está aquí, bordes definidos, regulares, existe el resto del ovario, unos folículos corticales aquí, pequeños folículos corticales, antrales, y aquí la masa sólida de bordes nítidos regulares. Está desplazando las formaciones anatómicas, no las comprime, no las invade. Entonces, tumor benigno, le pone el doble, pobre vascularización. Espectro, bajo componente diastólico. Teratoma, igual, es una masa compleja porque tiene tejido de las 3 capas germinales, ¿no? Entonces, una masa sólida, sólido-quística, presenta tejido de las 3 capas germinales. Entonces, va a presentar grasa, va a presentar huesos, va a presentar músculos, en fin, una serie de masas. Es heterogénea, será pobremente vascularizada, ¿no? A veces hay niveles lipohídricos por su origen, y el tejido es sólido e irregular. Entonces, el teratoma también tiene aspecto heterogéneo, pero es benigno. Acá tenemos nivel lípido hídrico. Este es líquido y este es el tejido lípido, el tejido graso. El tejido graso laxo. Cuando es laxo es así, anecoico, pero cuando es denso, cuando es sebo, es una masa sólida. En este caso es tejido graso del ovario también, originando una amplia sombra acuosa, pero es tejido graso hiperdenso. Es el sebo que está con el tejido graso compacto. Se origina este aspecto graso denso con sombra acústica posterior. No es maligno, es pobremente vascularizado. La tomografía y la resonancia nos da mayor información sobre la extensión de esta masa, ¿no? Con la ecografía a veces no vemos los bordes periféricos. Aquí, por ejemplo, no vemos nada detrás, nada hacia los lados. ¿Por qué? Porque por aquí hay gases, o si no, el tejido graso denso que no nos deja ver. Entonces, eso se supera con la tomografía y con la resonancia. Ve la masa, ve el contenido, el tejido graso, el tejido blando, calcificación de diente y hueso, y el nivel grasa líquido, ¿no? Pero vamos a ver sobre todo los bordes externos, cómo desplaza las formaciones anatómicas, cómo las comprime, no las invade. Es sobre todo el valor de la tomografía y de la resonancia, ¿no? Tumores ováricos malignos, generalmente las mismas características. El cistoadenocarcinoma es igual que el cistoadenoma, pero con todas las características de malignidad. Y el carcinoma es una masa sólida, sumamente maligna que va a invadir las formaciones anatómicas y tiene una serie de signos que aquí les vamos a enumerar, pero como ustedes saben, esto no tiene por qué memorizarlo, sino ver la imagen y describirla. Entonces, ¿qué vamos a ver en el cistoadenocarcinoma? Lo mismo casi que el cistoadenoma. Masa multilocular, o sea, multiquística, con una membrana periférica compleja. Gran volumen, con frecuencias bilateral, bordes imprecisos, múltiples tabiques gruesos e irregulares, anfractuosos, abundante tejido sólido también irregular, presencia de líquido en la cavidad peritoneal. Les decíamos que en el cistoadenoma no había líquido en el fondo de sacrodulas. Aquí sí hay en el fondo de sacrodulas y entre las asas, líquido trasudado de la neoplasia. Hay ganglios regionales, hay invasión de las formaciones anatómicas, metástasis a distancia, y con el eco Doppler ayuda también acá, se ve hipervascularización
y amplio componente diastólico. Todo lo contrario del cistoadenoma. Esto lo hemos repetido desde el primer día de clases, desde que hemos visto los tumores de tejidos blandos hasta el final. Lo mismo. Todos tienen los mismos signos, no son distintos. Es cuestión de ver y de escribir. No es necesario paporretear ni estar memorizando esto, ¿no? Solamente empieza usted a ver la imagen y a describirla. Masa multilocular, masa enorme, grandes dimensiones, ¿no? El transductor queda chiquito. Solamente estamos viendo acá la membrana periférica irregular, aquí con soluciones de continuidad, porque está invadiendo los tejidos blandos vecinos, tabiques gruesos, anfractuosos, irregulares, abundante tejido sólido, ¿no? Característica del cistoadenocarcinoma, tumor maligno. Le pone el Doppler. Tenemos aquí otro ejemplo del cistoadenocarcinoma. Masa multilocular, lo primero, masa compleja multilocular. Cuando está sin contraste porque es ecografía. Para ver la vascularización vamos a poner el Doppler. Entonces aquí vemos varios quistes, multiquísticos, ¿no? Tabiques gruesos, anfractuosos, irregulares, con áreas hiperecoicas, áreas hipoecoicas, áreas anecoicas, abundante tejido sólido, ¿no? Ponemos el Doppler en este pequeño tabique, vemos ricamente vascularizado, puro vasos prácticamente este tabique. Le hace el estudio del método triplex, ¿no? Para ver las características del flujo en este vaso. Entonces, usted le pone el método triplex. Nuevamente, por última vez, repetimos, el método triplex consiste en, primero, obtener la imagen bidimensional, en blanco y negro, digamos, bidimensional, en escala de grises. Examen dinámico. Encuentra un tabique con sus vasos, con el Doppler color, segunda modalidad. Doppler simple, Doppler color, y le pone aquí la toma de muestras. Aquí va a medir usted la característica del flujo en este vaso a este nivel y obtiene el espectro. El espectro no es otra cosa que un ciclo cardíaco, sístole del corazón, diástole, sístole, diástole. Tumor maligno tiene la característica de tener amplio componente diastólico. Este componente diastólico, a veces es mucho más amplio, llega hasta acá. Amplio componente diastólico indica malignidad. El tumor benigno va a tener bajo componente diastólico, va a ser pequeño el componente diastólico, ¿no? Método triplex. Vamos a terminar la práctica y el curso prácticamente con patología de la mama. Muy importante porque está de moda, es lo que ven a cada rato, patología a todo nivel. ¿Por qué? Porque es muy frecuente en las mujeres. De cada 8 mujeres, una va a ser carcinoma de mama. Entonces hay que diagnosticarlo a tiempo, porque si se diagnostica temprano se cura. No tiene porque ya no tienen miedo, sino se curan y punto. Se acabó el cáncer, ya no hay cáncer. Ya les habíamos dicho de que actualmente se evalúa el examen inicial de la mama es con radiografía simple, que es la mamografía, y la ecografía. Las dos técnicas juntas tienen una sensibilidad del 99%. O sea, usted les da el diagnóstico positivo en el 99% de las señoras y las señoritas. Hay un 1% que, bueno, no podemos diagnosticarlo, es mala suerte, ¿no? Hay que pasar a otras modalidades y no dejarse de controlar, ¿no? Las microcalcificaciones son campo de la mamografía. Se ve fácilmente con la ecografía las microcalcificaciones en el parénquima y eso generalmente indica carcinoma, ¿no? Entonces, una vez que encuentran las microcalcificaciones y no se ve nada en la mamografía, pasa a la ecografía y ahí en la ecografía
ve la masa como una neoplasia oculta. Por eso las dos técnicas se complementan, ¿no? Ya les hemos dicho que se hace un estudio sistemático de la mama por cortes radiales, a partir del pezón hacia la periferia, se rota alrededor de toda la mama, obteniendo cortes radiales, y se encuentra una masa, dicen masa en radio tal, después radio de las 9, de las 8, de las 10, de las 12, de la 1, y a tantos centímetros del pezón. Eso es lo que dicen en la mamografía, y en la ecografía vamos directamente a ese nivel, facilitándonos mucho el diagnóstico, ¿no? Especialmente cuando se trata de mamas muy voluminosas. Ustedes saben que una de las debilidades de la ecografía es que la imagen ecográfica es pequeñita, ¿no? Unos 2 o 3 centímetros. En una mama grande, pero imagínense, se pierde el ecografista. Pero la mamografía nos orienta, nos ayuda a hacer el diagnóstico. ¿Qué patología más frecuente vamos a encontrar en la mama? Los cambios fibroquísticos, 50% de las señoritas y las señoras. Tumores benignos, fibroadenoma, menos frecuencia, y carcinoma, muy alta frecuencia. Una de cada 8 personas, una va a tener carcinoma. Entonces es la frecuencia muy alta del carcinoma. Vamos a ver la enfermedad fibroquística de la mama, en primer lugar. ¿Qué se caracteriza? Son cambios que se producen, ya hemos dicho, en el 50% de todas las mujeres, cualquier edad. En el diagnóstico se ven nódulos radiopacos en la radiografía, en el eco, dilataciones de los conductos galactóforos, y áreas, nódulos hiperrefringentes y algunos presencia de quistes. Entonces, estas dos técnicas también aquí se complementan, la mamografía y la ecografía. La ecografía es patrimonio desde los 34 años para abajo. O sea que antes de eso no se puede hacer mamografía, porque no nos va a ayudar mucho por la densidad de la mama. Entonces, la mamografía está indicada después de los 34 años, porque ya baja un poquito más laxa está la mama, ya no está tan tensa, tan dura como es antes de los 34 años. ¿Qué es lo que vemos con la ecografía? La ectasia ductal. Ya saben ustedes que cada mama tiene más o menos 18 conductos galactóforos. Esos conductos galactóforos reciben el líquido de la mama que va a producir la leche. Entonces, cuando se llena el líquido con la acción estrogénica antes de la regla, se llena el líquido y duele. Entonces, esa es parte de la enfermedad fibroquística. Se dilata el conducto, entonces hay dolor, hay tensión en la mama, y se ven claramente nódulos pequeños, estos nódulos hiperrefringentes. Enfermedad fibroquística. Bueno, hay una cierta fibrosis del parénquima y nódulos y dilatación de los conductos galactóforos con formaciones de algunos quistes. Aquí tenemos los conductos galactóforos, el nódulo hiperrefringente, que en parte por fibrosis y en parte por nódulo parenquimal. Este es el conducto lleno de líquido. Duele porque se llena de líquido y entonces distiende el líquido, entonces duele y se pone tensa la mama. Enfermedad fibroquística, 50% de las señoritas y de las señoras. Puede producir formaciones quísticas, como en este caso. Ya ustedes saben acá, piel, tejido subcutáneo, tejido graso premamario, ligamento de Cooper, conducto galactóforo, parénquima, quiste. Quiste ya lo conocen ustedes, ya saben diagnosticar, saben cuáles son las características. Enfermedad fibroquística, 50% de las señoritas, señoras. Algunos quistes son tabicados, frecuentes, ¿no? Pero pueden haber tabiques en los quistes. Fibroadenoma, otra masa benigna. Es un adenoma mamario benigno. Entonces, tiene todas las características del fibroadenoma o del adenoma. Masa oval, con refringencia homogénea. La ecorefringencia es discretamente menor que el del parénquima, es más hipoecoico que el parénquima.
Tiene una delgada cápsula lineal, periférica y perfringente. Puede tener 2 o 3 lobulaciones, normal. Es más ancha que alta, o sea, predomina el diámetro transversal que el diámetro longitudinal, ¿no? O sea, referido al eje del corporal. El tumor maligno generalmente predomina el diámetro longitudinal. Se deforma con la compresión. Usted lo comprime, se deforma moderadamente. Eso se mide con la elastografía, que lo hace ya en forma electrónica, y dice si es que hay áreas duras, pétreas, que indican malignidad. Puede originar a veces tenues sombras acústicas laterales, no siempre, no tan abundantes como el carcinoma. Fibroadenoma, un adenoma benigno, hipovascularizado, por supuesto. Aquí tenemos en la mamografía, tenemos una masa oval, homogénea, bordes definidos, regulares, no es especulada, entonces esta es la característica del fibroadenoma. Masa radiopaca, homogénea, estamos en la mamografía, bordes regulares, no espiculados, bien definidos los bordes. Puede haber microcalcificaciones, pero gruesas, no son finitas. Tenemos acá el fibroadenoma, masa benigna. Otro fibroadenoma, ecografía, tejido graso, parénquima, y aquí ves una masita, algo más hipoecoica que el parénquima, bordes nítidos, definidos, regulares, y una pequeña membrana periférica. Le ponen Doppler hipovascularizado, da muy tenues sombras acústicas laterales, ¿no? Muy tenues. El carcinoma da más sombras laterales, ¿no? Y posteriores también. Entonces, fibroadenoma, adenoma benigno de la mama. Hay baja frecuencia, ¿no? No es muy frecuente. Aquí hay una lobulación de un fibroadenoma, pero tiene una cápsula entera, toda la periferia. Y es algo más hipocoico que el parénquima mamario. Fibroadenoma. Displasia fibroquística, habíamos dicho, y fibroadenoma. Y tenemos, para terminar el curso, con el carcinoma de mamario. Es el cáncer más frecuente de las mujeres, del sexo femenino. Cada año aparecen unos 700.000 casos a nivel mundial. Estamos dando estos valores para que se den cuenta de la importancia que tiene este proceso maligno. 1 de 8 mujeres padece de cáncer a la mama. Eso ya está establecido por estudios de grandes cantidades de mujeres. Para reducir la mortalidad es necesario un diagnóstico precoz. Ahora se cubre el cáncer, pero si lo diagnostica precozmente. La mamografía más la ecografía, ya les hemos dicho que da 99% de sensibilidad diagnóstica. O sea, diagnostica el carcinoma en el 99% de las pacientes portadoras con la mamografía y la ecografía. Que más seguro pueden ser que el 99%, ¿no? Entonces siempre es necesario los controles periódicos para tener un diagnóstico y para curarse en caso de que tenga la mala suerte que le toca tener carcinoma, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la mamografía? Masa hiperdensa, o sea, una área hiperdensa, masa, esa masa primero venga algo irregular, masa hiperdensa. Es heterogénea por lo general, bordes espiculados, es clave, tiene microcalcificaciones también, signos principales, espiculaciones, densidad elevada, espiculaciones y microcalcificaciones. Ya cuando está avanzado, bueno, hay retracción y aumenta el espesor de la piel, ¿no? Y habrá ganglios, habrá metástasis. Ya aquí no nos interesa, acá nos interesa la parte inicial, cuando es pequeña la lesión y se puede curar. Una mamografía se aprecia una masa radiopaca, hiperdensa, irregular, con bordes espiculados. Están los bordes espiculados, bandas radiopacas de menor densidad que salen hacia la zona externa, esta banda radiopaca de mayor densidad. Acá también, aparte de las espiculaciones, ¿no? Estas son espiculaciones, son espinitas pequeñas
y estas son las bandas radiopacas periféricas. Aquí hay unas pequeñas microcalcificaciones que hay que verlas con lupa o hacer amplificación, porque si no, no la vemos. Carcinoma mamario en una mamografía. Esta es una radiografía, una masa hiperdensa, irregular, espiculada. Cuando se sospecha de que hay microcalcificaciones, se toma este examen tomográfico, la tomosíntesis, para ampliación ya para ver la microcalcificación. Aquí ven las microcalcificaciones. Estas son microcalcificaciones, puntitos muy finos de calcificaciones. Esto indica que aquí hay grandes posibilidades de que sea carcinoma. Una vez que ven estas microcalcificaciones, le informan al ecografista masa con microespeculada, con especulaciones en el radio tal a tantos centímetros del pezón. Entonces ya el radiólogo va entonces, directamente acá, el ecografista, y va a ver las características que vamos a ver de la ecografía, que nos ayuda a diagnosticar el carcinoma, ¿no? Acá tenemos una pequeña cita y aquí la ecografía. ¿Qué es lo que vemos en la ecografía? Una masa hipoecoica heterogénea, irregular, con especulaciones periféricas y pequeñas microcalcificaciones que no son tan claras, tan nítidas en la ecografía. Y una banda hiperrefringente periférica generalmente, ¿no? Con sombras acústicas amplias, ¿no? Amplias sombras acústicas. Los signos de ecografía: masa hipoecoica, irregular, espiculada, con especulaciones periféricas, con sombra posterior y con una banda hiperrefringente periférica, una o dos bandas periféricas. Carcinoma de mama. Aquí están todos los signos nuevamente aquí para recordarles, y ustedes saben, han visto masa hipoecoica, sombra posterior, bordes angulares, microvulgaciones periféricas, extensión ductal, son las especulaciones. Bueno, patrón ramificado también le dicen a las especulaciones. Banda gruesa, hiperecoica periférica, microcalcificaciones. Es más largo que ancho, el nódulo es más largo que ancho, o sea, predomina el diámetro longitudinal, corporal longitudinal, diámetro transversal. Eso es importante. No se deforma ni se moviliza con la compresión. O sea, usted quiere deformar o comprime, no se deforma, es pétrea, es dura como la roca. No se desmoviliza. Usted quiere movilizarlas, no se moviliza. El fibroadenoma sí se moviliza. El fibroadenoma se moviliza y se forma con la compresión. Entonces, el carcinoma no. Es pétreo, es duro en cualquier parte que esté el carcinoma, ¿no? En la próstata lo diagnostican porque es una masa pétrea en la próstata y no se moviliza. Igual en el lóbulo tiroideo es una masa pétrea que no se moviliza. Entonces, son signos comunes a todos los tumores malignos. Entonces, eso tienen que recordarlos. No es necesario memorizarlos, sino recordarse y punto. Pues vamos a ver nuevamente algunos ejemplos de mamografías. Aquí tenemos la banda hiperrefringente periférica, pequeñas microlobulaciones, masa hipoecoica irregular, aquí hay sombras acústicas posteriores, lobulaciones, hay microcalcificaciones, una que otra pequeña microcalcificación, carcinoma ductal infiltrante, ¿no? Esta es una especulación, sale de aquí, otra especulación. Tumor maligno, carcinoma ductal. Microlobulaciones y otra masita, son amplia sombra acústica. Carcinoma ductal, ¿no? Seguimos, les he puesto varios ejemplos para que vean las características de estos tumores malignos. Otro tumor, creo que es la última, vemos aquí claramente las especulaciones, ¿no? de periféricas, amplia sombra acústica posterior, una pequeña microcalcificación, otra pequeña microcalcificación. Entonces, carcinoma mamario,
99% de posibilidad de ser diagnosticadas correctamente con la mamografía y la ecografía y se cura. El cáncer se cura en sus fases iniciales. ¿Alguna pregunta? ¿Todo comprendido? ¿Todo entendido? Esperamos, creemos que deben haber aprendido, al menos los que han atendido, los que han leído. El examen el día 20, hemos quedado a las 2 de la tarde. ¿Estamos de acuerdo, Kika? Todos saben ya que el examen es el 20. ¿Sí? ¿Comprendido, por favor? Bueno, todos saben que el examen es el 20. El seminario, por favor. El seminario lo ponen a mi correo electrónico mejor para calificarlo, para que no sufran hoy día. Y bueno, ya prácticamente se ha cumplido nuestro horario, porque es programa hora y media. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Tienen el micro? Doctor, el seminario lo mandamos. ¿Contentos con el curso? Bueno, pueden quejarse, pueden nos van a calificar a los profesores, por supuesto. Y entonces el sábado o el jueves estamos a las 2 de la tarde para dar el examen, los dos grupos, por favor. ¿Ninguna otra pregunta para terminar? Doctor, ¿me escucha? ¿Ninguna pregunta? Kika. Bueno, damos por terminada nuestra... Ya, bueno, también por correo el trabajo grupal y ténganlo redactado. Me lo mandan a mi correo y vamos, ténganlo listo para presentarlo, porque seguramente que nos van a pedir los de SUNEDU y el vicerrectorado y las autoridades nos van a pedir trabajo monográfico, eso hay que tenerlo listo para imprimirlo. El trabajo pueden entregarlo el próximo jueves o si no, los días siguientes al examen. Ese día entregan el trabajo grupal. Como les digo, pueden viajar antes del examen o después del examen, máximo 2 días después del examen final del 20, ¿no? Del 20 del examen hasta el 22 pueden entregar el trabajo para calificarlo y promediar con la última nota. Ya saben, entonces, cuanto antes, ténganlo listo, si lo puede publicar antes, en buena hora. Depende de la calidad de ustedes para ver si, no sé si vamos a seguir con la pandemia y con la falta de reunión en la universidad, porque esos trabajos científicos eran para nuestro futuro congreso de la Facultad de Medicina que íbamos a hacer. Pero si es que no hay reuniones, no vamos a poder hacerlo, pero hay que tenerlo listo por si acaso. ¿Alguna otra pregunta? Hasta el 22 ya les hemos dicho plazo del trabajo del seminario y del trabajo monográfico. Ya están corregidas las notas. Era una travesura de la computadora cuando tratamos de ordenar en la computadora las notas en orden alfabético. Ahí fue que nos hicieron el desbarajuste y parece que la máquina, bueno, no es la primera vez, es la segunda vez que nos sucede eso, de que altera el Excel, ¿no? El Excel por ordenar en orden alfabético. Así que habrá que trabajar un poquito más pues, y poner las notas sin que estén en orden alfabético. Bueno, entonces les agradezco yo, y me parece que los que han tenido buenas intenciones han atendido, han estado presentes, se han aprendido, creo yo. Y hay muchos que aprenden bastante, me alegro, pero hay algunos que no aprovechan, pues desgraciadamente. Bueno, ¿qué haremos? Entonces nos vemos jóvenes en el día 20 el examen. Gracias, buenas tardes. Vamos a cerrar la sesión. Buenas tardes.